Hola chicos, muy buenos días. Esta es su tercera sesión de propedéuticos. Vamos a hablar un poco sobre historia de la ingeniería civil. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque la ingeniería civil no está sola, siempre va a estar ligada a la arquitectura y la arquitectura siempre va a estar ligada a la ingeniería civil. Pongo un ejemplo claro, ¿no? En el caso de una casa, valga la redundancia, una casa puede tener muy bonito diseño, pasillos amplios, a dobles alturas, un diseño de interiores muy estético, muy padre, pero si no tiene una buena cimentación, un buen cálculo estructural, pues se va a caer, entonces de nada sirve. La arquitectura y la ingeniería civil siempre van a ir ligados, siempre van a estar de la mano, ¿va? Esto que les quede claro, porque en algún punto de su vida profesional pueden dedicarse más a la arquitectura o más a la ingeniería. Entonces es necesario que sepan esto desde el principio del semestre y del principio de la carrera. Vamos a hablar un poquito de historia. Tenemos registros del uso de la ingeniería civil desde hace miles y miles de años, ¿no? Con las construcciones que se tienen todavía vigentes hasta la fecha, como son las pirámides, ¿no? La mayoría de las pirámides que vemos, pues tienen un cálculo, aunque no pareciera un cálculo estructural, un cálculo de materiales, un cálculo de peso, de soporte de viento, etcétera, ¿no? Muchos de estas construcciones, de estas nuevas construcciones, digámoslo así, están sobre estructuras mucho más antiguas, pirámides de Egipto, Teotihuacán, están arriba de otras pirámides que tienen muchísimo más siglos de antigüedad que estas, ¿no? Investíguenlo, no sé si lo sabían, pero bueno, investiguenlo, ¿no? Para desarrollar un proyecto, una obra, una pirámide, etcétera, se requiere saber desde un principio su planeación, las medidas que va a soportar, bueno, que va a tener, el peso que va a soportar, qué clima, en qué clima se encuentra, ¿no? Si hay mucho viento, si hay mucha humedad, si hay mucho salitre, si es una zona sísmica, y todo esto también tenían conocimiento nuestros antecesores, ¿no? Aquellos que diseñaban con estos elementos. Y de hecho, pues bueno, hasta la fecha todavía no sabemos cómo algunas pirámides se construyeron porque están diseñadas a la perfección, ¿no? Es como si fuera un Lego o un rompecabezas que hasta ni siquiera cabe la aguja, una aguja adentro de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy impresionante. Yo tengo por ahí mis teorías, ya más adelante las platicaremos. Entonces, para poder nosotros contener o saber las medidas se necesita un plano. Aquí tenemos los primeros registros en planos en piedras, desde los egipcios hasta otras culturas, ¿no? Los mayas, los incas, etcétera. Todas las culturas han tenido planos para poder mantener las medidas. Y ya desde ese momento existían los ingenieros o los arquitectos, ¿no? Ahora ya se dividieron, antes nada más eran pues una sola carrera, ¿no? Los constructores que tenían o fungían ambos elementos, pero con el tiempo pues se dieron cuenta de que esta carrera era muy amplia, entonces ¿qué tuvieron que hacer? Dividirla para que pudieran unos desarrollar una cuestión más estética y los otros una cuestión más estructural o de resistencia, pero como les dije, siempre van a ir ligados de las manos. Ya después, cuando ya la piedra pues ya no era suficiente por las modificaciones que se tenían que hacer, pues fueron desarrollando otros elementos, como por ejemplo la piel de cerdo que se curtía y ahí se colocaban los planos. Todavía al día de hoy se utiliza para los diplomas, por ejemplo, de las carreras, pues es en piel de cerdo, ¿no? Que es pues un elemento muy resistente y que pues puede durar muchísimos siglos, ¿no? Siempre y cuando se considere en sus elementos apropiados. Y después con el papel, con los chinos, etcétera, pues bueno, se desarrollaron maneras más fáciles de hacer planos, ¿no? Modificarlos, etcétera. A ustedes, gracias a Dios, todavía no les tocó, o más bien no les tocó la época en la que todos los planos se tenían que hacer absolutamente a mano. Y si vemos, por ejemplo, aquí unos diseños, pues estos diseños están hechos a mano. Se ocupaban respiradores de madera, o bueno, más bien sí, de madera, no eran de, o metal, para poder hacer los planos y eran horas y horas de desarrollar los planos. Si se tenía que hacer, por ejemplo, de una construcción grande, varios planos idénticos para que en uno fueran instalaciones eléctricas, en otro hidráulicas, pues se tenía que copiar el mismo plano sin ninguna modificación, conservando exactamente las mismas medidas y todos los detalles. Cualquier detalle extra, inmediatamente descartaban ese plano, aunque se hubieran llevado una semana en hacerlo y lo tenían que hacer.
Yo recuerdo mucho que en la universidad, pues en primer semestre igual me tocó hacer dibujos con planos a mano y del respirador, y pues pasaba que luego te tomabas una Coca-Cola o un café y lo tirabas pues otra vez a trabajar de nuevo, ¿no? Ustedes, pues bueno, están en la generación en la que nada más les va a tocar un semestre a mano, que será conmigo, con su maestro de dibujo, y los siguientes semestres ya van a ser a computadora, ¿no? Como les dije, hay unos programas, CivilCAD, AutoCAD, que nos hacen la vida mucho más fácil. Ahora, hago aquí un hincapié, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este plano que está totalmente hecho a mano. Normalmente es tinta china lo que se ocupa para dibujar sobre esto porque pues tiene mucha resistencia al tiempo, ¿no? Entonces es difícil que se pueda alterar, que se pueda modificar. Entonces, bueno. Y el lápiz lo ocupaban o el grafito o también la tinta china, pues para dar las sombras, los efectos de sombra, y después se sellaba el papel, y después de que se sellaba ya era imposible volver a dibujar sobre él. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos unos ejemplos también más antiguos de, sobre todo, las iglesias, que eran lo que llevaba más tiempo de diseño, porque recuerdan nuestra historia, pues bueno, hablábamos de que la religión católica, en prácticamente todo el mundo, pues era la religión y era como el estado político. Entonces era importante, a través de una construcción monumental, vamos a hablar de eso en dibujo, que se supiera que ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tenían el poder. Entonces no solamente tenían a sus órdenes las cuestiones políticas, sino también cuestiones legales, ¿no? O cuestiones de poder, de que, por ejemplo, pues si una persona no acataba las órdenes católicas, pues lo quemaban, lo mataban, y eso lo vemos en la época de la Inquisición, ¿no? Y para esto era necesario que ellos supieran que tenían poder, pero también con los elementos arquitectónicos monumentales, donde uno, como persona, entraba y veía una catedral enorme, ¿no? Eso te decía lo pequeño que eras para ellos y lo mucho que ellos tenían el poder sobre ti. Todavía en esta época eso funciona, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los museos, en las nuevas iglesias, en las nuevas catedrales y en otros lugares como de gobierno donde son monumentales y tú te hacen sentir pequeño, ¿no? Y esa es la idea y ese es el concepto, que tú sientas que estás pequeño de un espacio dentro del lugar. Perdón por los cohetes, pero no sé qué pasaría. Siempre pasa algo por aquí, algún difunto, lamentablemente. Por eso cuídense mucho. Bueno, continuando con el tema, por ejemplo, aquí vemos algunos borradores, algunas anotaciones. Ya después de desarrollar todo este plan, imagínense si se equivocan aquí con faltas de ortografía, que eran penadísimas, o con, por ejemplo, medidas diferentes, pues bueno, tenían que rehacer el plano, como les dije. Después de esto, después de la época del dibujo, se empezó a trazar ya con otros elementos, como por ejemplo los estilógrafos, regla T, los compases, etcétera, y todos aquellos elementos que nos servían para desarrollar un plano a mano. Y aquí vemos una imagen de ingenieros civiles desarrollando un mapa urbano de una ciudad. Entonces, como la ciudad era muy grande y se tenía que hacer una escala real, bueno, no escala real, una escala menor, pero que todos los elementos fueran congruentes, pues bueno, las personas llegaban así hasta acostarse y pasar largas horas para poder desarrollar estas imágenes, ¿no? Y se tienen aquí, ven los elementos, la tinta china, la pluma fuente, que es esta pluma de aquí. En mi caso, pues lo llegué a ver, también se las voy a pedir a ustedes, y hay de precios a precios, ¿no? Desde 50 pesos con cartuchos recargables hasta plumas que yo he visto hasta arriba de 50,000, 60,000 pesos, ¿no? Ya más adelante, por ejemplo, como ingenieros o arquitectos ya de otro nivel socioeconómico, he visto que, pues bueno, todos tienen estas plumitas arriba de 50,000 pesos, ¿no? Y hay de plumas a plumas, como les dije. Estos son los estilógrafos que tienen diferentes grosores de línea de punto y que esto nos da, bueno, se traduce en los planos. Más adelante les voy a decir por qué es necesario que tengan diferentes dimensiones y para qué se utiliza cada uno. Aunque esto, pues bueno, era antes, ahorita ya nada más con el AutoCAD, es muy fácil de hacer esto, ¿no? Y bueno, imagínense vivir en esta época en la que como ingenieros civiles pues tenían que pasar largas horas acostados dibujando los planos. Y aquí si se equivocaban en un aspecto, pues bueno, no había muchas opciones que hacer para borrarlo, ¿no? El cúter era una buena opción, todavía en mis épocas para el albanene, pero muchas veces pues no había albanenes de este tamaño, entonces eran en papel bond y se tenía que rehacer el proyecto. Aquí vemos en la época del 1960, 40 para abajo,
incluso todavía los 80s, no, 90s para abajo, pues se desarrollaban así los planos, ¿no? En respiradores, con lamparitas, y pasaban largas horas dibujando sobre estos. Entonces, todos los despachos arquitectónicos y de ingeniería civil, pues tenían que tener grandes espacios con buena iluminación y buena ventilación para poder mantener ahí a sus trabajadores, ¿no? Incluso aquí se ven los dobles niveles porque no cabían, ¿no? Entonces se tenían que reutilizar todas estas secciones. Aquí vemos otra parte de los diseños de ingeniería civil, por ejemplo, de mecánica. En la NASA también utilizaban estos espacios muy amplios con ventanas en los costados para que tuvieran luz natural lo más que se pudiera y artificial ya en caso de ser necesario, ¿no? Cada uno con su lamparita, sus espacios para sus estilógrafos, sus reglas y bueno. Incluso aquí se ven hasta uniformados, ¿no? Que todos tienen que tener el mismo uniforme y todos se ven aquí como ingenieros civiles. El tiempo fue cambiando y ya se utilizaron herramientas más elaboradas, ¿no? Desde el uso de la computadora, otro tipo de compases, plantillas para el mobiliario o plantillas, por ejemplo, para círculos o otros elementos que ya no es necesario como diseñarlos tú, sino nada más los dibujas encima de ellos y te ayuda muchísimo. El uso de reglas ya más elaboradas o con lupas y bueno, otras cuestiones así que fueron modificándose con el tiempo. Y pues bueno, los espacios continuaban siendo grandes, aquí había pues en realidad mayor detalle a los elementos porque no solamente tú lo revisabas, sino pasaban por una serie de personas que revisaban cada uno de estos elementos dentro de los planos, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer un hincapié. En esta época, esto fue como, no sé, todavía como en 1950, como para abajo, si se dan cuenta, venían las vistas de los planos en planta y o un isométrico o fachada o una perspectiva, ¿no? En este caso es una fachada, en este caso es una perspectiva. ¿Por qué era importante colocar esto? Pues bueno, como en la regla de oro del marketing, el que no enseña no vende. Entonces, las personas no podían entender estos planos y la idea que el arquitecto o el ingeniero quería mostrar. ¿Qué se tenía que hacer? Pues esto, hacer fachadas, hacer isométricos, hacer perspectivas, bocetos, para que las personas tuvieran una mejor idea de qué es lo que iban a comprar. Acuérdense que, pues bueno, los ingenieros no trabajan para ellos solos, trabajan para otras personas que son los que compran su producto, para eso van a estudiar ustedes. Entonces, tienen que mostrar una mejor idea del proyecto que se tiene. Y no solamente de la parte estructural, sino de la estética. Si a una persona le convence una casa, pues va a comprar las fachadas, va a comprar la funcionalidad, ¿no? El plano, pues se los van a pedir a ustedes para que desarrollen el proyecto, pero lo que compran ellos es la idea y la funcionalidad, y por eso es importante que se muestre o que se dé una idea de qué es el proyecto o cómo va el proyecto. Y pues esto siempre ha funcionado, ¿no? El que vean cómo se va a ver un elemento, los materiales que se van a utilizar, y de aquí se enamoran las personas, se enamoran los proyectistas. Es por eso que siempre recomiendo que ya ustedes cuando estén en su vida profesional y los lleguen a contratar para desarrollar, por ejemplo, casas, hospitales, un centro comercial, siempre, siempre con sus clientes llevan una libreta en blanco, una pluma fuente o por lo menos una pluma decente que tenga buena tinta y que ustedes muestren al dueño o al cliente un boceto, ¿no? De qué es lo que pueden ustedes ofrecer, el plus, a lo mejor una fachada, una idea, y esto hace que ustedes puedan conservar esos clientes o puedan tenerlos. Esta es la diferencia entre tener o no tener clientes, ¿no? Y esas imágenes pues eran las de antes, ahorita pues ya tenemos otras formas de vender un producto, ¿no? Aquí en este caso pues es una fotografía ya de la casa construida, pero en este caso no, esto es un render. Entonces, lo mismo de antes es igual para ahora, ¿no? Antes eran con dibujos a mano, ahora ya son a computadora. Y es necesario mostrar esto para vender el producto. Y no solamente a un cliente, sino también puede ser a una población. No sé si recuerdan el caso del aeropuerto que fue en la época del señor Enrique Peña Nieto, presidente de ese momento, donde iba a vender el proyecto del aeropuerto, ¿no? Que era como una águila que se comía una serpiente, etcétera. Entonces, si ustedes ven ese video que va a ser tema de una clase conmigo, el producto lo venden y lo muestran en un render carísimo, un recorrido virtual carísimo,
pero el recorrido virtual, la maqueta y el video no era para los clientes, era para toda la población, para mostrar que ese producto ese iba a ser un gran diseño, ¿no? Entonces, para convencer a la gente que eso era lo indicado, que eso era lo ideal y que no, pues que el dinero que se iba a invertir iba a ser bien invertido, ¿no? Entonces, no solamente convences a un cliente, convences a una población entera de comprar un producto. Lo mismo que pasa ahora con los comerciales de cualquier marca, ¿no? Para eso son los comerciales, para que tú vendas. Y aunque ustedes piensen que no funciona, funciona a la perfección. Esto de las ventas en televisión lo siguen haciendo porque sí se vende, ¿no? Es por eso. Y bueno, entramos con la época del AutoCAD, CivilCAD y todos los programas que salieron o han salido para diseño y que puedan hacer la vida más fácil. Revit, Maya, Stan, ¿qué otros más? Bueno, muchísimos, ¿no? Photoshop, muchísimos programas de diseño para que ustedes puedan realizar sus proyectos. Y entonces ya cambió. Ya no son grandes espacios donde tienen sus respiradores, ya es un pequeño escritorio con una computadora, que eso sí tiene que ser muy buena, de muy buena calidad, con muy buen hardware, que es lo que hace que funcione una computadora más rápido, porque el AutoCAD y otros programas requieren mucho memoria RAM, una tarjeta de video buena, un core bueno, o sea, y bueno, buena memoria también, ¿no? Para que pueda funcionar. Entonces, lo único que necesitan ahora es su computadora, teclado, mouse. Eso es todo. No necesitan otra cosa. Y los respiradores y los papeles y los planos ya cambiaron de esto a esto, ¿no? Ya es esto lo que se utiliza, ya nada más cada persona tiene su espacio. Y esto es lo que pasa con la tecnología. Si esto es ahora, imagínense qué va a pasar en 50 años, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Eso me gusta pensar, a ver qué novedades va a haber en el futuro, que a lo mejor ya a mí no me va a tocar verlo. Pues bueno, esto es un ingeniero civil y este es su despacho, ¿no? Donde tiene libros, los libros más necesarios. Aquí vemos, por ejemplo, normas y reglamentos, etcétera. Pues su familia, ¿no? Ya cuando tengan su propio escritorio, siempre van a colocar primero a su familia, que es lo más importante. Bueno, para cada quien, ¿no? Puede ser su computadora y eso es todo, ¿no? Y bueno, empezamos con programas. Ya no es necesario, como les dije, el uso de herramientas, miles de herramientas para poder diseñar un proyecto. Ya con un solo mouse y la computadora ya se pueden hacer renders, recorridos virtuales, maquetas virtuales, vistas en 360 grados, etcétera, ¿no? Esos, por ejemplo, es un render con diferentes programas, puede ser uno nada más o pueden ser varios. El que está de moda ahorita es el Revit. A mí realmente el Revit no me gusta mucho porque se me hace muy básico, pero bueno, hay quien lo adora y lo defiende y lo va a seguir teniendo toda su vida, ¿no? Ahora, si me preguntan si ustedes como ingenieros civiles se pueden dedicar a hacer esto, sí se pueden dedicar a hacer esto y se cobra muy bien, siempre y cuando sean buenos en hacer esto y sepan todos los programas. Antes era necesario tomar programas. Yo hice muchos cursos de programas caros para poder hacer esto. Esto no lo hice yo, pero igual, a lo mejor no de esa calidad, pero sí puedo hacer algo similar, siempre y cuando pues tenga una buena computadora. La que tengo ahorita no da para esto, porque esto se requiere una potencia enorme. Para un render así puede tardar 4 o 5 días en que se procese la imagen, ¿no? Con una computadora regular o una computadora buena, pues tarda horas. Ese es otro tema, igual, más adelante igual lo podemos ver al final del semestre. Y pues bueno, ¿no? Estos son programas de diseño que parecen reales, ¿no? Ese todavía parece un poco como render, no parece tanto real, pero hay unos que sí son muy reales, ¿no? Y que no sabes distinguir si son fotografías o son renders, ¿no? Y todos estos elementos ustedes ya los pueden comprar, los pueden bajar de internet. Lo único que hay que hacerles son, por ejemplo, darles colores, luz. Por ejemplo, si este lugar está en un cierto lugar del mundo, ustedes tienen que colocar qué lugar del mundo es y cuál es su orientación para que automáticamente la imagen salga la luz como debe proyectarse en ese momento real a cierta hora, ¿no? Eso es lo maravilloso de estos programas. Las sombras, etcétera, ¿no? Van a ser dos trabajos para el día de hoy. La parte 1 es esta, un trabajo de investigación. Van a buscar los 6 mejores despachos de arquitectura e ingeniería en México. También van a buscar los 6 mejores despachos de arquitectura e ingeniería en el mundo. De cada uno de estos, o sea, van a ser 12 en total, van a buscar lo siguiente. Por favor, que sea una hoja por despacho, una hoja, ¿sí? Para que esté en orden. Obviamente quiero portada. La portada ya no necesito índice, nada de eso, nada más portada, donde vengan todos los datos institucionales, su nombre, etcétera. Y
después de cada hoja, nombre del despacho, si es un dueño, dueños es una sociedad, o quién es, si es el gobierno, el dueño, etcétera, van a poner los nombres, la ubicación o ubicaciones de dónde se encuentran esos despachos, porque puede haber un despacho en cada parte del mundo con el mismo nombre y del mismo dueño, ¿no? Y las 3 obras más relevantes con imágenes de cada despacho y la referencia en formato de la parte de abajo. Si lo sacaron de un link, de una revista, de un libro, etcétera, le ponen la referencia en cada uno de estos. Esta es la parte 1. Y lo van a subir en plataforma, en PDF, lo pueden hacer a computadora sin ningún problema. La parte 2 es esta. Van a compartir en el grupo de WhatsApp, el que les pertenece, el link de cualquiera de estos elementos de diseño. Van a elegir uno nada más, uno. Ya sea un render, ya sea un recorrido virtual o una vista en 360 grados o una maqueta virtual. Van a compartir el link y por favor abajo del link le ponen su nombre para que sepa quién lo envió. Solamente que aquí hay un ojo, no se debe repetir ninguno. Si ustedes colocan el mismo que ya puso un compañero, no vale y tienen que poner otro. Es decir, que por el grupo debe haber 20, o bueno, 20 en el caso, por ejemplo, del 101, 20 diferentes o renders, o recorridos virtuales, o vistas en 360 grados, o maquetas, o revueltos, ¿no? Eligen cualquiera de estos. Si no saben bien todavía qué es un render, lo googlean, un recorrido virtual, lo googlean, me imagino que ya lo saben, pero de todos modos, por si tienen dudas, lo hacen, ¿sí? Esto es para el día de hoy, y bueno, fue un gusto platicar con ustedes, chicos, y nos estamos viendo la próxima clase.